Bienvenidos al show Mente y Cuerpo por el Mundo. Este es el podcast número 1 apuntado a viajeros que quieren mejorar sus hábitos para poder disfrutar más de su experiencia en el extranjero. Si sentís que tus esfuerzos con el entrenamiento y la nutrición son ineficientes y no ves resultados, voy a estar subiendo al menos 2 episodios semanales para poder ayudarte a que puedas verte y sentirte mejor. Vamos para adelante. Compartiendo unos matecitos y charlando con mi compañero Juan. Ya le voy a pedir a Juan que se presente un poco más y que les cuente a los que están escuchando quién es y qué hace. Pero básicamente lo que vamos a estar hablando en esta llamada van a ser los beneficios que tiene la exposición al hielo, los beneficios de la meditación, los beneficios de la respiración consciente. Todo esto lo va a estar desarrollando mi compañero Juan. Y después vamos a hablar también de los beneficios de la movilidad articular y por qué es recomendado caminar cierta cantidad de pasos al día. Eso voy a estar hablando yo. Y, y bueno, acá les presento a mi compañero Juan, que nos conocimos ya hace un poquito más de 2 años. Una invitación especial que me hizo él a uno de los eventos que organizó acá en Sydney sobre el Ice Bath. Y la verdad que automáticamente nos conocimos, nos caímos súper bien, nos quedamos charlando después del evento. La pasé de puta madre, era una experiencia que no había hecho nunca, que siempre la tenía entre ceja y ceja. Y cuando me invitó Juan, la verdad que fue la excusa perfecta, un grupo de argentinos metiéndose hielo para charlar, para conectar con el cuerpo. Hicimos una sesión de movilidad, una sesión de respiración y ahí me quedó pendiente seguir haciendo cosas con Juan. Después, por cuestiones de vida, cada uno siguió su camino y ahora volví a Sydney, nos volvimos a encontrar y acá estamos. Juancito, contanos un poquito cuál es tu experiencia, qué venís haciendo. Contanos un poquito, preséntate con la audiencia. Bueno, hola amigos. Gracias primero por la invitación. Placer. Eh, la verdad que bueno, fue un día muy lindo en el que compartimos y se dio de manera orgánica y natural un poco la conexión y bueno, y esta invitación a tu podcast. Así que lo valoro mucho también y te lo dije el otro día. Gracias por el regalo Ujú. porque lo considero como un regalo el estar acá y el poder compartir desde ahí, desde el corazón, un poco las experiencias y, bueno, todo el propósito ese bueno, que compartimos está muy alineado y en mi caso, bueno, que me gusta mucho el hecho este de compartir, de hablar desde ahí, desde la experiencia. Así que, bueno, contento de vuelta por estar acá, muy contento. Eh, y desde ahí, bueno, hablar de un poco de mí, de mi, bueno, tengo 30 años, estoy en Australia, en Sydney, hace 4 ya. Eh, y bueno, entre medio de eso ha pasado muchas cosas, pero en fin, me encuentro muy contento acá. Eh, Estoy la mayoría de mis días pasándola dando clase de tenis. Esa es un poco la actividad principal hoy en día que me sustenta. Y por el otro lado, cuando tengo tiempo libre, lo trato de destinar un poco a estos proyectos y a compartir herramientas y mi experiencia de vida que me han ido ayudando bueno, a salir de diferentes adversidades y bueno, de estar pleno y de estar con mucha fuerza hoy hablando y con confianza porque bueno, eso creo que es el mayor regalo, estar pleno y estar contento, feliz. Creo, creo que, Juan, ahora que estás hablando, me voy dando cuenta de distintas cosas Sí. y, y me doy cuenta que una de las cosas que tenemos en común y por lo cual pudimos conectar también es que nos gusta compartir lo que nos hace bien. Y al mismo tiempo, mucha gente transita o transitó lo mismo que transitamos nosotros Mm. y de cierta forma uno, habiendo podido transitar por eso y adquirido herramientas, ciertas herramientas que le permitieron hoy en día estar bien, nos nace
querer darles esa herramienta a la gente, ¿no? Por eso creo que la experiencia de uno está buenísimo contarla, porque hay mucha gente que seguramente está pasando por lo mismo. Y contar, bueno, cómo uno fue desarrollando herramientas en relación a esa situación para hoy en día estar mejor, ¿no? Contanos un poquito de eso. ¿Qué fue lo que te trajo a vos a la meditación, a la respiración, al hielo? ¿En qué momento aparece esta herramienta para vos y para que te empieces a sentir mejor por consecuencia? Sí, correcto. Es así un poco. Cuando empiezo a hablar me viene esa pasión de adentro bueno, que es bastante, eh, se siente desde ahí, desde la experiencia. No hay ningún libro por ahí que reemplace la experiencia, el vivir las cosas. Y se nota cuando uno habla de ahí, cuando uno habla de algún guión, ¿viste? Hay una diferencia grande. Mm, Y en mi caso siempre trato de ahí, de hablar desde lo que yo he vivido, lo que me ha servido y de ahí poder comunicarlo. Y bueno, ha pasado también toda esta ola del Icebound que ha sido un poco el proyecto que empecé a compartir todo lo que me hizo bien. Y bueno, como vos decís, la respiración es una. Otra herramienta fue la exposición al hielo. Otra herramienta fue la parte más meditativa. Pero en fin, son todas herramientas y bueno, y viene un poco cuento un poquito mi experiencia de cómo, por qué llegué hasta acá y por qué estoy hablando ahora acá. Y empezó por una desconexión total con el cuerpo. Viste que por ahí nos dicen escuchar el cuerpo habla. La conexión mente-cuerpo hoy en día ya está totalmente avalada por la ciencia, de lo que pensamos, sentimos, y de ahí nos movemos en la vida. Entonces, eh, yo sabía que era importante el tema de escuchar el cuerpo, pero el tema era, no sabía cómo. Por ahí te dicen escuchar el cuerpo y no te dicen cómo. Entonces, bueno, esa desconexión con el cuerpo fue que eh, empezó un poco el cuerpo, empezó a hablarme, a decirme allá en el 2018, cuando estaba en la universidad estudiando administración de empresas. eh, el cuerpo me empezó a hablar, me empezó a gritar y no sabía un poco cómo escucharlo, porque era un lenguaje muy abstracto. O sea, me habían enseñado mucho a pensar, a hacer, pero nunca a frenar y a escuchar un poco al cuerpo, que te habla con sensaciones, que te habla con otras cosas sutiles que por ahí no es lo que estamos acostumbrados y no es el pensamiento, no es la cabeza, ¿viste? Entonces, bueno, en fin, para hacerlo un poco más concreto, al fin de la carrera empecé a experimentar periodos muy fuertes de ansiedad en el cual no era, viste, puntuales, sino ya era a lo largo del día. Era como que no podía salir de esos estados de ansiedad que eran totalmente horribles y era como que no podía estar presente, estar ahí, disfrutar. Era lo opuesto. Y mi mecanismo era un poco aislarme, pero, pero en definitiva me privaba del disfrute. De ahí vino un poquito más fuerte, porque fue ataque de pánico, en el cual ya ese ataque de pánico eh, me hablaba un poquito más fuerte el cuerpo, y de vuelta, no, tenía un sistema nervioso muy eh, desregulado, desequilibrado, ujú, pero a la vez no sabía cómo escucharlo o cómo equilibrarlo. Nadie me había enseñado y nada, para mí era que algo raro estaba en mí, que tenía que medicarme, que tenía que ir a psicólogo. Y mm, no digo que esté mal, pero yo por lo menos no encontraba esa calma y ese bienestar. Y después pasó a mayor porque fue donde toqué fondo, que fue ya al final de 2018, donde estaba tan desequilibrado el sistema nervioso que me desmayé. Y el ah, desmayo se produjo por un alto estrés, un alto nivel de estrés.
¿Vos te En acordás el, del día que pasó eso, digamos, en qué contexto estabas, qué estabas haciendo? Fue en un contexto de noche, de boliche, pero yo no tomaba alcohol, no fue esa la razón, sino que de vuelta era un desequilibrio interno, estrés que no lo sabía manejar. Y bueno, nada, lo que sí me acuerdo es que me levanté con dos dientes rotos y No, me di directamente en la cabeza con el cemento y con la nariz rota. Y bueno, ahí es donde fueron 2 de mayo, uno anterior y ese. El segundo ya fue como que terminé en el hospital. Al otro día me acuerdo que ya llegué a mi casa y le dije a mis padres, ¿viste? Que no, algo estaba mal, que no, o sea, que es como que me rendí un poco, me rendí y decidí un poco empezar a buscar. Ahí empezó un poco el hecho de que por acá no es, o sea, claro. y ahí Algo empecé diferente tenemos que hacer. algo diferente porque de esta manera no quiero vivir y hay algo que no estoy escuchando, hay algo que no está encajando. Y fue por ahí que no, obviamente que al principio no sabía, pero ahí empezó mi búsqueda. Ahí empezó que me recibí, que emprendí el viaje a Australia, emigré acá a Australia. eh, y bueno, y de a poquito fui cayendo en que al final lo que más, la clave fue encontrar la respiración consciente. Eh, Fue donde es como que volví a nacer. Sentí que cuando empecé a practicar esa respiración abdominal, diafragmática y por nariz lenta, empecé a encontrar esa llave para gestionar el mundo interno, por lo menos para entrar. Y ahí Claro. dije, wow, esto era de lo de escuchar al cuerpo, que nadie me había enseñado. Está todo bien con escucharlo, pero esa fue como la llave para entrar en ese mundo interior, ese mundo desde el sistema nervioso hasta la parte más de emociones. Y ahí fue donde un poco empezó mi viaje, porque fue como un renacer, empezar a decir, bueno, me puedo autorregular, puedo estar en un estado de estrés, pero respirando de esta manera, obviamente que al principio fue crear hábitos, crear práctica, no es que viene solo, un día respiro y fue fue dirigentemente 1 mes, 2 meses de hacerme el tiempo todos los días, Mm. de hacerme el espacio, de decir, bueno, voy a practicar. Y cada vez que salía a la práctica sentía esa calma y esa paz que no me la daba nada, y solamente yendo al interior y yendo desde la respiración, porque de vuelta, en- para mí es la única manera de poder entrar adentro, es decir, escucho mi cuerpo y bueno, la manera es un poco entrando por ahí, por la parte respiratoria, que es la que nos conecta a los dos mundos, externo y interno. Y Che, bueno, Juan, me encanta y quiero interrumpirte un segundo para sí, preguntarte algo que me trae también al caso de muchos alumnos, porque yo recomiendo, no es que lo enseño ni nada, pero sí no paro de recomendar que mediten, que respiren, que vayan a terapia, porque la mente, ya viste, o sea, la mente pasa a ser nuestra limitante a la hora de poder sentirse mejor y mejor, por más que estés haciendo todo bien. Al final, si estás estresado, si estás ansioso, eso termina siendo un techo. Y hay gente que lo intenta y no lo puede mantener. ¿Cómo hiciste vos para que esto se vuelva un hábito dentro de tu vida? ¿De qué te fuiste agarrando para volver a reincidir en la práctica y que paulatinamente haga parte de tu realidad? bueno, buena pregunta. Para mí el hecho de conectar tanto con esta práctica es el beneficio que encuentro, en el día a día el cuerpo mismo me habla y me lo pide, me pide ir adentro, Mm. prestarle atención, de decir, el cuerpo se pone feliz cuando las células mismas, cuando vos le pones atención. No estás en la cabeza, sino sacás la atención de la cabeza y la pones en el cuerpo. Y lo veo mucho hoy en día ya, después de, bueno, de haber practicado ya hace más de 6 años que vengo con esto, y entre medio han pasado muchas cosas, ¿viste? Adversidades y cosas, pero ya lo siento que está integrado, que no es que necesite hacerme el espacio y sentarme a meditar o a respirar, sino que ya lo puedo hacer en movimiento, caminando,
desde la parte que, bueno, que vos la manejás mucho, que es la movilidad, todo eso, ir a entrenar, pero ya siento que puedo estar en contacto con el cuerpo, pero me lo dio un poco la práctica inicial de al principio, como todo, para integrar hay que practicar, y después ya se integra y se puede usar en el día a día, pero Buenísimo. al principio no. Y lo veo hoy en día también ahí, Luquitas, cuando voy al gimnasio, veo la gente que está no escucha el cuerpo, está desconectada en general. Veo las personas que están haciendo un ejercicio y con la otra mano en el celular. Entonces, como veo que una total importancia a esto, de estar en el cuerpo, de habitarlo, porque de vuelta, cuando habitamos el cuerpo, el sistema inmune se fortalece. Hay muchas cosas que básicamente vienen de ahí, de estar en el cuerpo. Inclusive, estando en el cuerpo es donde podemos tomar mejores decisiones, podemos... hay mucha información que viene de ahí y no de la cabeza que me parece fundamental, y más hoy en día en esta era que hay muchas distracciones. Entonces, estas prácticas que hablamos, desde la movilidad, desde la respiración, son esenciales entrenar, porque es donde hoy en día están compitiendo por nuestra atención. Entonces, si no ponemos nuestra atención adentro, no hay manera bueno, de tener claridad y foco en lo que querés hacer. Entonces, Totalmente, me totalmente. apasiona esto. Che, Juancito, Sí. y para poner un poquito a nivel conceptual en claro la diferencia y la definición entre meditación y respiración consciente, también te quiero pedir en nombre de las personas que están escuchando, porque como te dije, creo que hay mucha gente que le cuesta dar el primer paso, después de contarnos en qué consiste cada cosa. ¿Qué consejo darías vos para la persona que quiera hacerlo, pero no sabe por dónde empezar? Un consejito de primer paso. Mira, empiecen por acá. Después de explicar qué es cada cosa, me gustaría que que les regales un primer paso, una guía ahí para darle arranque. Bien, bien. Bueno, como todo hábito, hay que empezar de a poquito. Hay que empezar primero eh, dando los primeros pasos para después generar ese hábito. Con respecto a la respiración, a la meditación, es importante, de vuelta, crear ese espacio. Como yo empecé, apartando 10 minutos del día, y realmente sin distracciones. Puede ser una meditación o una respiración guiada, en la cual, por ejemplo, una que a mí me ayudó mucho fue el respirar por 4 segundos, inhalando por la nariz, sosteniendo 4, exhalando 4 segundos y sosteniendo 4, que es la respiración cuadrada. Es una manera espectacular de bajar el ritmo cardíaco y de bajar un poco, de entrar en ese sistema parasimpático, y te permite frenar un poco, parar la inercia de la mente y nada, y agarrar un poco energía de vuelta entonces, esa es una práctica. Y la otra que yo recomiendo también, que a mí me sirvió mucho en escuchar al cuerpo, es el escáner corporal, que se le llama, que Ujú. también es un poco de vuelta. Puedes estar acostado, puedes estar sentado, no importa. Y también, después de hacer esas respiraciones, que un poco es, como decíamos, el puente a entrar en el cuerpo, puedes empezar poniendo tu atención en el pie, poniendo tu atención en el otro pie, sosteniendo la atención en diferentes partes del cuerpo, y al final poniendo la atención en todo el cuerpo, pero empezando por las partes primero. Claro. Eso es lo que genera de vuelta, es una total eh, espacio, es como que estoy en la cabeza y solo de a poquito me voy conectando con el cuerpo y con el presente, que al final es el cuerpo, o sea, el cuerpo mismo es ese presente, es estar habitando el cuerpo. Entonces, muy lindo eso. Y ver también desde ahí cómo se puede observar un poco la cabeza, la mente, porque también, de vuelta, si no hay un poco de distancia con eso, es difícil.
Y bueno, eso sería un poco, yo diría la respiración cuadrada y el escáner corporal y hacerlo un hábito. Que el hábito, como vos en eso te mueves mucho, que es clave. O sea, es empezar de a poco, empezar sosteniendo 10 minutos al día o 5 o 2, pero empezar de a poco, no querer seguir, hacer cosas grandes. Eso sería mi recomendación. Claro, de menos a más siempre, ¿no? Sí, sí, de menos a más. Logrando, es preferible por ahí mantener un largo plazo de uno apunta a 3 meses, ¿no? Quiero meditar durante estos 3 meses. Bueno, empezá con 2 minutos y podés mantener durante estos 3 meses 2 minutos todos los días. Probablemente los otros 3 meses puedas hacerlo durante 3 minutos. Y cuando lo pones en perspectiva, al final que uno quiere incorporar los hábitos, sí, y esto es barra recomendación, siempre los tiene que mirar a largo plazo. Con más razón, si lo miras a largo plazo, menos apuro tenés que tener. Entonces, si en todo el año pudiste meditar los primeros 3 meses, 2 minutos, los otros 6 meses, 3 minutos, y terminaste el año meditando 5 minutos todos los días, de puta madre. Espectacular. Y ahí yo Espectacular. siempre trato de aconsejar que la consistencia le gana a la perfección, porque siempre queremos perfección, terminar los 10 minutos de la respiración o 5 y hacerlo bien, y si no te sale, te juzgás porque lo hice mal hoy y al otro día ya no volvés. No, preferible hacerlo mal, pero hacerlo y sostenerlo, Mm, porque van a haber días muy buenos y van a haber días malísimos, como en todo, digo, pero es un buen ejemplo. Sostenerlo, pensar a largo plazo y mantenerlo. También lo veo mucho con el entrenamiento, que bueno, de eso total. vos sabés más que yo, pero también de que la gente quiere un plan perfecto, esto, y al final lo deja. Es mejor hacer 10 flexiones de brazos bien hechas o 5 y sostenerlo, a hacer un plan espectacular, pero que Lo no se termina dejando. sostiene. Claro. Y quiero que nos cuentes un poquito sobre, que tiene mucha relación con lo que venís hablando, sobre la inmersión en el hielo. Hay mucha gente que le es totalmente desconocido, hay mucha gente que lo ha visto. Las personas que están en Sydney o en Australia en general, por ahí se suele ver en las playas, en algunos lugares que se hacen ice bath, que hay centros de recuperación que tienen hielo. Contanos un poquito de qué se trata esto y qué es lo que te trajo a vos y para qué sirve. Sí, a mí me gusta mucho contar un poco el tema de la inmersión en hielo porque es como es como el espejo, es como es un estresor, como si fuese cualquier cosa que te dé miedo en la vida, hacerlo y que te despierte esa reacción de fight or flight en la cual un poco estás en un estado de activación, de alerta, en el estado simpático, ¿no? Entonces yo lo tomo como un espejo en el cual enseño a llevar a las personas a transitar ese estresor e inclusive a usarlo a nuestro favor. Es decir, el estrés no está malo, no es malo, porque no, pero siempre que sepamos llevar y sepamos volver a la calma. Entonces, yo lo encaro de ese lugar al hielo. Es algo que nos saca de la zona de confort, que estamos en grupo, que es un desafío, que nos da miedo a todos, que obviamente que despierta ese pánico a veces, pero es en el lugar donde podemos un poco eh, apreciar cómo la respiración eh, nos puede ayudar a equilibrar o a gestionar este sistema nervioso en el cual muchas veces como no sabemos cómo gestionarlo en la vida, en el día a día, y el hielo es como un espejo que nos muestra cómo podemos gestionar ese estrés, cómo podemos... Entonces yo lo trato de enfocar desde ese lado, de la resiliencia mental, desde el desafío, desde que en grupo también se genera ese apoyo y después de cada sesión yo veo en la gente cómo, en las personas que vienen, cómo vienen y cómo se van empoderadas, cómo se van, superé algo, lo pude hacer
eh, y les da confianza para vivir, para enfrentar cualquier situación de la vida. Entonces, lo veo desde ese lado y por el otro lado me gusta mucho porque es muy fisiológico, o sea, también es muy, muy corporal, en el cual es muy tangible cómo la explicación del sistema nervioso, es decir, cómo se activa cuando entras en el frío, en el hielo, cómo se activa ese sistema nervioso, cómo querés huir, porque el cuerpo mismo te está dando la señal de que te vas a morir, porque nada, es doloroso, o sea, son como agujas que te están clavando, no, un estresor muy grande, pero por el otro lado también aprendes a rendirte, aprendes un poco a confiar también en la adaptación del cuerpo, en los diferentes mecanismos que son perfectos del cuerpo y cómo la respiración, de vuelta, como el ancla, es la que te va llevando a adaptarte en esa situación tan de pánico Extrema, y ¿no? Claro. extrema. Y después se puede ver muy tangible el paso ese de estar en el sistema simpático y pasar al parasimpático, a la relajación y ver cómo solo el cuerpo se adaptó, e inclusive cómo la gente sonríe y está presente y de ahí es como es apertura, es calma, es presencia. Y los comentarios son eso, ¿viste? Viene un comentario que dice, la primera vez que me siento que puedo estar presente, que puedo observar y estar en calma, o callar la mente, los pensamientos, conectar con mi cuerpo. Entonces, es una experiencia hermosa bueno, que va de la mano. La respiración por un lado, pero tiene que estar el hielo en el cual se viva. Como dice Wim Hof, que es uno de los que ha traído a la ciencia todo esto, y dice, feeling is understanding. Es como, si lo podés sentir vos, es cuando lo entendés. Te lo puedo explicar con muchas palabras hermosas y ciencia y esto, pero hasta que no lo llevas a la práctica, realmente ahí está el entendimiento profundo. Tremendo, tremendo. Entonces pasa a ser algo no solamente fisiológico, ¿no? Porque al final uno se expone en el hielo y tiene sensaciones fuertes, que yo siempre lo que destaco es que eso, ¿no? Al final uno no quiere, nunca te va a querer meter hielo, esa es la verdad. Pero cuando uno da el paso y se mete y se somete a esa prueba, a ese desafío, y pasa a estar dentro del hielo, incluso controlando toda la situación y hasta pasando a un grado de disfrute, yo creo que internamente se desbloquean muchas cosas, muchas barreras, porque cuando tomaste el control, incluso cuando tu mente te decía que no, eso es totalmente transpolable a otros ámbitos de la vida, ¿no? Como se Exacto. rompen muchas barreras ahí. Es hermoso ver esa liberación emocional también, esos bloqueos internos que hay siempre, eso bueno, de no ser honesto, no ser vulnerable. Y al desnudarte un poco en el evento es como, bueno, entrar al hielo y están todos ahí y te están mirando. Y se siente como te sacás las máscaras, ¿viste? Y sos realmente, te relacionás desde otro lugar ya, desde quién sos, sin careta, sin nada, ¿viste? Es como, te pone en un estado muy vulnerable y muy lindo, muy hermoso, porque se ve realmente la autenticidad ahí. Y por el otro lado, igual, ¿quién quiere meterse al hielo? Nadie. Pero ¿quién quiere también superar sus miedos? Como hablar en público, como tener conversaciones difíciles o mismo... Y después de animarse y hacerlo y verte cómo estás disfrutando inclusive en esos Claro. momentos, que es parecido al hielo también, es como ahí está el, el camino, el aprendizaje. Es entrando en el miedo, es verlo como un amigo, incluirlo y decir, bueno, vamos, sos mi guía, es por acá. Y no al revés, ¿viste? No, miedo no voy. Porque ahí Claro. está realmente el crecimiento interno y es por En, ahí. en dar el paso y Eso es meterse en muy el lindo. miedo. Hay un concepto que está en mi cabeza dando vueltas hace mucho tiempo y que lo uso en muchos ámbitos de la vida, y que en el hielo también aplica, que es esto de la hórmesis. La hórmesis, ¿no? Es una pequeña dosis que algo que
en grandes dosis te haría mal, pero como le diste en pequeñas dosis, controlables, el cuerpo genera la capacidad de adaptación y por lo tanto aumenta la tolerancia. Entonces, al igual que con el entrenamiento, al igual que con la meditación, al igual que, bueno, todos estos hábitos, ¿no? Uno introduce este pequeño hábito, por ejemplo, el del hielo, esta pequeña práctica, que obviamente si te quedas una hora dentro del hielo te da hipotermia y te vas para arriba. Entonces, vamos a empezar con 2 minutos, 1 minuto como mucho. Sí. Y eso también aplica a nivel mental, ¿no? Como, bueno, che, esto que en teoría me haría mal durante mucho tiempo, lo pude tolerar, lo pude controlar, tomé la iniciativa y acá estoy sintiéndome mejor. Y eso es algo que quería que cuente un poco. ¿Qué pasa después del hielo? Cuando salen, ¿por qué es tan... Es como si, no sé, tuvieras el mejor día de tu vida. De repente estás afuera del hielo y salen las sonrisas, salen las risas. ¿Qué es lo que pasa ahí post hielo? Es muy lindo, es muy lindo. Lo comenté, bueno, recién también, de que es muy, primero exponerse a un miedo. Y eso es como, creo que es lo que más te libera emocionalmente, Mm, de enfrentar un miedo en grupo, en conexión un poco y superarlo y después apoyar a otra persona que va a hacer lo mismo. Creo que eso es lo que más eh, te libera y sentí esa sensación de paz, de calma, pero a la vez de energía. O sea, es una combinación hermosa porque tenés energía, pero a la vez estás sereno y estás en foco. Pero de vuelta, yo lo traslado al grupo, a la conexión. Eso es lo más lindo de esta experiencia, el hacerlo en grupo. tremendo, tremendo, amigo. La verdad que esta información que estás compartiendo bueno, conmigo y con la gente que está escuchando, creo que lo van a poder usar. Espero que si alguna vez quieren incursionar un poco más, eh, bueno, siéntanse libres de hablarle a Juancito, Juan Cruz Di Paola, su Instagram personal. Y tu Instagram de Icebond, ¿cómo es? Arroba. Sí, Icebond Experience. Ahí va. Es como Icebond de... Icebond sería como de lazo. ujú, Icebond Experience. Experience. Bien. Si Ahí quieren también. preguntarle algo más, le pueden hablar a él, que él va a tener más información para compartirles, para que se animen a dar ese primer paso. Creo que también la información ayuda mucho. Y de hecho, bueno, este sábado 3 ¿Sí? de mayo, 3 de 3 de mayo, mayo, ahí estaremos. ahí estaremos, vamos a hacer un evento acá en Sydney que vamos a incluir todo esto que estuvimos hablando hasta ahora y un poco más, los beneficios de la respiración. Va a dar un taller de respiración y meditación, Juan. Vamos a meternos al hielo. También vamos a hacer un poco de movilidad. Vamos a hacer un tallercito de Uy, movilidad para que los que vengan aprendan una buena rutina que pueden implementar todos los días, que es la rutina que hago yo todos los días y que me encanta. Y, y vamos a salir a caminar un caminata. poco por la Coastal Wall, contacto con la naturaleza, charlar, sacarnos las caretas, tomar unos mates. Ah, y también vamos a merendar, vamos a hacer una merienda fit en conjunto, que Perfecto. cada uno va a traer sus cositas y vamos a compartir ahí, que me parece que, mm, o sea, si hay mejor evento, quiero que me lo digan, porque eso a nivel personal me anoto. Si no lo estuviera organizando yo, también me anotaría. Em, Que nos escriban ahí. Que nos claro. escriban que hay cupos disponibles todavía. Todavía tenemos ahí unos 4 cupos Sí. disponibles, así que, sí, bueno, los que estén interesados y estén en Sydney este fin de semana, Que vengan a eh, enfrentar el miedo. que vengan Y a sí, sacarse la carta. es así. Ahí estaremos compartiendo. Bien, bien, bien. Bueno, ahí que comentabas un poco de la movilidad y que es algo que cada vez escucho más y que bueno, que lo he empezado a practicar también y es que me parece es clave para todo. Pero bueno, te quería preguntar un poco a vos, Luquitas, que sos el experto acá. Ujú. ¿Qué te despertó el interés ese por la movilidad? Y bueno, un poco contanos tu experiencia y para la gente que esté interesada. La verdad que, bueno, yo me dedico al entrenamiento hace muchos años, ya tengo 29 y empecé a trabajar como entrenador a los 19, o sea, ya hace 10 añitos. Mientras me estaba formando como profesor, empecé a hacer unas prácticas profesionales en un gimnasio, incluso de voluntario, ni siquiera era como parte de la facultad, de curioso, de que siempre me gustó aprender. Y terminé cayendo en manos de un entrenador muy bueno,
que ojalá que esté escuchando este podcast, a Brunito. Bruno Moreno es un entrenador de Córdoba que hoy en día tiene su gimnasio. De hecho, abrimos ese gimnasio juntos después. La vida nos mantuvo juntos durante muchos años. Y bueno, él muy fanático de la movilidad, muy fanático de los patrones de movimiento, de una perspectiva evolutiva del ser humano que en el momento que le escuché dije, "Buah, qué pedazo de bola de cabeza me acaba de pegar este muchacho". Y nada, hice all in. Me empecé a hacer las prácticas, empecé a trabajar con él, fui ganando horas, empecé a tener mis alumnos y, y claro, esto fue avanzando, no solamente en mí, que yo, mi pasado, antes de empezar a trabajar, estuve jugando en clubes de fútbol y tuve muchas lesiones. Tuve desgarros, tuve pubalgia, tuve lumbalgia y nunca me habían hecho hacer movilidad. Y de hecho era bastante durito. Hasta los 19, 18 años no podía tocarme la punta de los pies, no me podía hacer una sentadilla profunda. Y cuando empecé a ver en mí los beneficios Mm. de la movilidad, que es algo que hice toda mi vida, las cosas que me hacen bien a mí las comparto. Así tengo un pedacito así Así chiquito de es. chocolate, lo muerdo y digo, no, qué bueno que está, toma. Ah, Em, Así hice con la movilidad, así hice con todo lo que en el entrenamiento, la corrección postural, las evaluaciones de movilidad, las correcciones de los acortamientos, de las asimetrías. Nada, una cosa que me apasionó del momento cero que tuve contacto. Y, y de hecho después terminé haciendo la tesis de mi licenciatura en alto rendimiento deportivo. Y ahí fue cuando le terminé de dar un cierre que ya lo tenía de cierta forma, pero le terminé de hacer una investigación profunda en todo el fundamento científico que tiene, eh, el respaldo científico que tiene hacer movilidad, cuándo, cómo, cuánto. Y, bien. y bueno, eso básicamente, ¿no? Al final empecé a verme mucho más flexible, mucho más suelto, sin dolores corporales. Y no solamente eso, también lo hacía con todos mis alumnos y todos me decían lo mismo. Y es muy gracioso porque la gente no se da cuenta. Y hasta que a alguien no les hace dar cuenta, ¿no? Venían por la puerta del gimnasio y bueno, hoy en día vienen desde Instagram o por WhatsApp, me hablan y me dicen, che, Luquita, mirá, me duele un poco la espalda, quiero empezar a entrenar. Y bueno, empiezan a hacer movilidad, empiezan a hacer trabajitos de ajuste de zona media y después de unos 3 4 meses les pregunto, che, ¿qué onda el dolor de espalda? Ah, Ajá. no, no tengo más. Es que Y, sí. y es que claro, es una cosa que cuando lo tenés te das cuenta y cuando lo dejas de tener es natural, ¿no? No te das cuenta cuando dejas de tener el dolor, ¿no? Como cuando no te duele la cabeza, no estás pensando no me duele la cabeza, te das cuenta cuando te duele la Y cabeza. exactamente. Em, Eso, perdón que te interrumpa. Y yo también, Luquita, con lo que vos decís, también lo uso como la movilidad misma, como una meditación misma, de que hablamos de escuchar al cuerpo y conectar con el cuerpo, es lo que por ahí te saca un poco de la mente y te conecta de vuelta con el cuerpo y con la respiración. O sea que va de la mano un poco lo que 100%. hablamos al principio con esto, es como también paz mental y claridad. Lo que yo siento haciendo movilidad también, más allá de toda la parte científica que es fundamental y es la parte que es la que se basa todo. Pero, wow. Me da mucha gracia porque cuando mis alumnos me mandan videos haciendo movilidad, o por ahí cuando, por ejemplo, en este taller que vamos a hacer, seguramente lo voy a marcar, eh, hay gente que está por ahí medio tensa a nivel mental, que viene muy preocupada, pensando en otras cosas, con la ansiedad medio ahí a tope. Están haciendo los ejercicios de movilidad, que la idea es obviamente por ahí buscar una especie de relajación en el cuerpo, liberar tensiones, Respirar. y están ahí estirando, haciendo Claro, fuerza y cuando empiecen a entender que se tiene que trabajar con la respiración al mismo tiempo, tipo, mira, cuando estés ejerciendo tensión en ese tendón, en ese músculo, en esa articulación que estamos elongando, solta el aire. Y después toma wow. aire y volvé a hacer el movimiento. Y Claro, relaja los músculos que no tienen que ir tensos. Y ahí nomás sueltan los hombros. ¿Viste? es, es Y al la, final, ganar en conciencia corporal. exacto, Es exacto. espectacular. Es un Y espacio más, como todo. cómo se puede mejorar, ¿no? Porque el hecho de no ser flexible, eso no existe, no soy flexible, no, es una práctica y Mm. se puede ir mejorando a través del hábito y de respirar y de estar ahí y hacerlo. Y como decís, eh, por ahí si sos rígido mental, es el mejor ejercicio para flexibilizar
el cuerpo y la mente también, y Total, ganar en eso, es espectacular. total, total. Bien. Em, Y tengo una pregunta, sí, es la parte de movilidad, ¿qué diferencia tiene con elongar? Porque yo hice deporte, o sea, hice deporte de alto rendimiento toda la vida y nunca me hablaron de la movilidad, siempre era elongar. claro. Pero nada, es un término que quería saber la diferencia. De hecho, en la tesis que te lo voy a compartir si querés, está buenísima. O sea, yo cada tanto le meto una leída porque me encantó. O sea, fue literalmente para mí, mi obra maestra, ¿viste? Hice la tesis y le dediqué toda mi energía, todo mi tiempo, y porque realmente es algo que me apasiona, ¿no? Al final también me da los fundamentos para seguir haciendo esta práctica y para seguirla sosteniendo. Y realmente lo que se entiende por elongar, típico de termino de entrenar y tengo que elongar para que no me duele el cuerpo. ¿Mm? La ciencia, ¿qué dice al respecto? En realidad, elongar al final del entrenamiento, siempre y cuando no sea una elongación de alta intensidad, buscando flexibilidad, digamos, aumentar el rango de movimiento, si te hace sentir bien, hacela. Pero en términos sutiles, ¿no? O sea, si te hace sentir bien, quiere decir en una intensidad muy baja, elongar de una intensidad muy baja. Sí, sí, pero por el mero hecho de sentirse bien, no porque eso te vaya a hacer que te duele menos el cuerpo después del entrenamiento. Porque, ¿qué pasa? Nosotros cuando entrenamos generamos rupturas musculares naturales, funcionales, que después el cuerpo, en el proceso de recuperación, según cómo comemos y cómo dormimos, va a terminar de arreglar esas mini rupturas que tuvimos en el entrenamiento y generar sobreadaptaciones. Entonces, en ese proceso, si El término que nosotros, hablabas de hormesis, perdón que te... de hormesis, claro, entonces Perfecto. micro roturas y sobreadaptación. Pero ¿qué pasa? Si nosotros, después de entrenar a ese músculo roto, le metemos una elongación intensa, lo seguimos rompiendo. Y en vez de generar menos dolores a nivel corporal, lo que vamos a hacer es demorar la recuperación, ¿no? Eso en un sentido de elongar el final del entrenamiento, que yo les digo a mis alumnos, lo querés hacer porque te gusta hacerlo a nivel meditativo, te hace sentir bien, 10 puntos. No le des muy intenso, disfruta esa práctica. Mm, Todo bien, no te digo que no elongues. La mayoría de la gente no quiere estar 2 horas en el gimnasio y estás 20 minutos elongando. Bueno, quitemos esa parte de una, porque no, en realidad, si quieres hacer algo más meditativo, hacerlo en tu casa, a la mañana, en otro momento y deja el gimnasio para la parte del entrenamiento, ¿no? Ándate a un contexto por ahí más tranquilo, enfócate de otra forma. Elonga si querés en otro lado, pero realmente después el entrenamiento no tiene esos beneficios que se los aclamaba hace muchos años. Ya hace tiempo que se sabe esto. Y hacer movilidad se hace al principio del entrenamiento. ¿Y con qué intención? La movilidad, vamos a hablar de un protocolo estándar, se tiene que buscar elongar el músculo entre 2 a 5 segundos, porque de esa forma no solamente elongamos el músculo, también elongamos el tendón del músculo, y ese deslizamiento de las fibras, buscando un rango de movimiento donde haya tensión, lo que hace es lubricar las articulaciones, eficientizar el deslice de las fibras musculares dentro del músculo, eh, irrigar el músculo, quiere decir que le llega más sangre. ¿Mm? ¿Y qué produce esto en el entrenamiento? Produce que como ya activamos los músculos y los tendones, mayor cantidad de masa muscular va a estar participando desde el inicio del entrenamiento. Si no hacemos la movilidad al principio, al primer choque con cualquier ejercicio que hagamos, nosotros naturalmente no tenemos todo el músculo activado, sino consumiríamos mucha energía. Tenemos músculos superficiales y en la medida que la intensidad se va incrementando, vamos activando distintas capas más profundas de la musculatura, ¿no? Entonces, si arrancamos el entrenamiento sin hacer movilidad y ¡pah! Me tiro a hacer una sentadilla, un press de pecho pesado, lo vamos a poder hacer, pero a costas de las fibras musculares superficiales que se van activando progresivamente, pero como no las prepare, esas van a sufrir más. Las fibras superficiales sufren más. Entonces, demoramos más la recuperación. bien, Entonces volvemos a la movilidad. Hicimos la movilidad, activamos todas las fibras musculares, o bueno, gran parte. Entonces reducimos el tiempo que necesitamos para recuperarnos. Al tener más fibras musculares, aumentamos el rendimiento. Y al tener este combo
de activación, digamos, con la movilidad y la sobrecarga progresiva en cada ejercicio, porque si haces 100 kilos en sentadilla no tenés que empezar con 100 kilos. Mm, Después de hacer movilidad tenés que empezar de a poquito. Reducimos el riesgo de lesión. Reducimos el riesgo. No quiere decir que hice movilidad no bien, me voy a lesionar nunca, porque hay gente que entiende eso, ¿no? Como, ah, listo, ¿no? Movilidad, magia. No, o sea, siempre está el riesgo, siempre está el riesgo. Reducimos las chances. Que si podemos reducir las chances, ¿por qué no? ¿No? Al final, esto también va a ayudar a corregir las asimetrías corporales, porque siempre es un trabajo de un lado y después del otro, va a liberar tensiones acumuladas durante el día. Y básicamente el conjunto de la movilidad es una pieza más del entrenamiento, ¿no? Pero en conjunto de hacer una buena movilidad, un trabajo postural y unos ejercicios que te permitan también fortalecer la parte débil o los músculos débiles, resulta en la liberación de los dolores corporales. Eso es parte fundamental también. Por eso, eh, bien. por eso digo Ah, que hacer movilidad es parte de la entrada en calor, entre comillas, porque también entrar en calor es otro término discutible, y elongar no va. Elongar al final del entrenamiento, si lo querés hacer, como dije recién, pero la movilidad sí o sí. Movilidad no se negocia. espectacular. Clarísimo, clarísimo. Y también ahí quería remarcar la parte de haciendo movilidad, cómo se estimula el nervio vago, que es el que estimula la relajación también. Entonces, no solamente antes de entrenar, sino durante el día, cuando estás en un break o lo que sea, y te quieres relajar y calmar, también hacer movilidad te lleva a estimular el nervio vago y el nervio vago hace que entres en relajación, que pares, que frenes y de vuelta. Está conectadísimo con la movilidad y la respiración. Sí. Totalmente, totalmente. Y de hecho, si tuviera que darle un consejo a los que están escuchando en este momento el podcast, eh, primero, obviamente, creo que cae maduro, hagan movilidad antes de ponerse a levantar pesas o de entrenar, si están con una banda elástica o lo que sea, si van a jugar un partido de vóley y van a caminar, cualquier actividad física, movilidad primero, siempre. Y después sí, claro, cuando tienen una buena rutina de movilidad completa, eh, que es lo que hago yo, que les recomiendo a todos mis alumnos también que hagan, y muchos lo hacen y se ven súper beneficiados, es hacer movilidad apenas te levantas de la cama, estás laburando, por ejemplo, acá ya estamos hace una horita hablando, un poco menos, voy a terminar de esto y voy a hacer un poco de movilidad, porque estuve sentado todo este tiempo y está todo bien, pero no quiero que esto se vaya acumulando durante el día, ¿no? Tensiones, malas posturas. Y esto al final, Hermoso. compuesto en el tiempo, lo que hace es tener más disposición corporal. Si yo cada 3 4 horas hago un poquito de movilidad, no siento el día entero arriba de mi cuerpo, ¿no? Estoy siempre soltándolo, soltándolo, soltándolo. Y al final del día, no tengo esa carga de haber estado siempre en la misma posición, en la espalda baja, no me duelen los hombros, no me duelen las piernas, porque cada tanto lubriqué, cada tanto solté, liberé. En mi caso se va mucho se somatiza mucho el estrés en la parte de las caderas. Entonces, para mí es fundamental cada tanto que me noto en ese estado, es volver y hacer la movilidad de cadera y me suelta. Como que se va el estrés y ya es como que de vuelta. Es otra la manera de estar en el día, desde otro lugar. Totalmente, Pero bueno, viene desde la mano de estar en escucha con el cuerpo constante, de nada, de ver qué necesita. Y en este caso, la movilidad es fundamental. 100%, Eh, 100%. y yo creo que eso viene muy conectado a la parte de moverse, la movilidad, obviamente, y a la Ujú. parte de caminar, una actividad tan simple pero bueno, tan beneficiosa que por ahí no sabemos todos esos beneficios. ¿Nos Ujú. podrías comentar ahí un poco de la caminata, de por qué dar eso? Recomiendan dar 10.000 pasos diarios, pero ¿por qué? ¿Por qué, Lucas? Mirá, hace poco salió una investigación que me dejó de cara, pero me- no lo podía creer. Pero bueno, viste, al final estas investigaciones que salen también nos dan un poco de perspectiva de la importancia que tiene moverse. Bueno, hace mucho tiempo ya la Organización Mundial de Salud recomienda esto, un mínimo de 10.000 pasos al día para romper con el sedentarismo. Hoy en día, a nivel global, están creciendo a niveles exponenciales las enfermedades causadas por nuestros hábitos, o sea, la diabetes, la hipertensión, la artrosis, la artritis. Eh, Autoinmune, claro. exactamente, entonces, ¿qué pasa? Esta investigación mostraba
la relación que tiene, el impacto negativo que tiene en la salud el sedentarismo, por un lado, y la comparación con fumar un paquete de cigarrillo. Y yo no lo podía creer porque decía que fumarse un paquete de cigarrillo por día era menos dañino que hacer menos de 1000 pasos al día a lo largo de un año. O sea, si vos Wow. fumas un paquete de cigarrillo al día, pero estás en movimiento durante el día, vas a ser más saludable en términos generales, por más que tenga la misma dieta, todo, que una persona que no fuma y hace 1000 pasos al día. Yo dije, no puede ser. O sea, yo Wow. tenía demonizado el cigarrillo y no lo había puesto en esa perspectiva, nunca se me había ocurrido, ni tenía las herramientas para poder analizarlo, ¿no? Pero dije, no, pues, o sea, realmente el sedentarismo nos mata. Y cada vez tiende más a eso, sobre todo. Antes nos movíamos mucho porque el trabajo era moverse, y cada vez va tendiendo más al home office. Y, o sea, Hoy esto por eso hay que hablarlo, porque hay que traerlo a la... Tiene que ser una obligación moverse, es que porque totalmente, todo mira, te tiende a sentarte. hoy tenés el celular que decís, che, Uber, Food, Grab, lo que sea, pido algo, me quedo en mi casa, me llega una pizza encima, me llega un helado, trabajo desde la computadora, estoy todo el día con esta postura de mierda, tengo que ir al gimnasio, ponele, ¿no? Que van al gimnasio y piensan que con ir al gimnasio ya alcanza. Si vas 3 veces a la semana al gimnasio y el resto de los días estás sentado, sos un sedentario que entrena. Y es igual de Exacto. dañino que fumarse, incluso más peligroso que fumarse una etiqueta por día y estar caminando todos los días. Entonces, y me pasó de hecho, y lo vi de cerca, por eso me llamó tanto la atención. Yo estuve viviendo en Indonesia, volví hace poquito para Australia, y allá en Lombok es todo moto. Tengo que ir acá 5 cuadras y no tenés acá como en Australia veredita, viste, todos esperan para cruzar. Allá no, hay una calle y bien, gracias. Y hay motos, autos, camiones y no es tan simple caminar, aparte hace un calor. Y claro, yo veía que mis promedio de pasos, y poniéndole onda, tenía 5000, 6000, 7000 pasos al día. Y yo decía, no puede ser. Y bueno, empecé a jugar al pádel, me empecé a mover un poquito más, viste, como para meter más pasos. Tenía mi llamada en el gimnasio en la cinta, pero no llegaba al promedio y me estaba empezando a preocupar. Y después leí esta investigación y dije, la puta madre, menos mal que me vine para Australia. Ahora estoy en promedio arriba de 12.000 pasos, porque el contexto también me favorece. Pero, pero es súper importante. O sea, es súper importante a nivel largo plazo. Es súper importante para la salud en general. Y después para los objetivos más individuales de la mayoría de mis alumnos también, que aparte de que quieren sentirse mejor con su salud, se quieren ver mejor en el espejo, y eso impacta directamente también en el gasto de energía que tengo durante el día. Si yo estoy todo el día tirado en mi casa o en el laburo y del laburo paso al sillón, al final gasto muy poca energía y es un poco más difícil, no imposible, pero un poco más difícil entrar en el déficit calórico que necesitamos para bajar el porcentaje de graso y por lo tanto ver reflejados esos resultados físicos. Así que por todos lados el Por todos lados. movimiento, y esto es la ciencia explicándolo, pero también lo podemos ver desde una perspectiva evolutiva. Nosotros somos la misma especie que estaba hace millones de años, que se trasladaba para todos lados a pata, corría, cazaba, recolectaba, y es una especie en Y estaba movimiento. afuera. Estaba afuera, estaba en Estaba contacto con la la luz solar. tierra, con la luz solar, Sí. dormía de noche. Cuando a la especie que fue así durante millones de años, la sacas de lo que los hábitos naturales siempre fueron, empieza a enfermarse y te da la explicación, la ciencia, tenés que hacer paso, tenés que entrenar, tenés que hacer fuerza, tenés que pa. Pero en realidad es porque no estamos haciendo lo que siempre hicimos como especie humana. Ah, Y esa es la volver perspectiva. a nuestra naturaleza, volver al origen Exacto, un poco. No hay mucha ciencia. Escuchar el exacto. cuerpo y volver a ese origen. Mm, sí, 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 totalmente. Este, pero bueno, también hay mucha gente que me pregunta, o que me dice en realidad, che, bueno, pero ¿estás entrenando? No, pero bueno, estoy caminando, por lo menos camino todos los días. Y, y a veces me sale esa Sí. parte del profe queriendo explicar, y aprovecho el espacio para hacerlo, porque es una confusión muy frecuente. No, pero estoy saliendo a correr. No, pero estoy saliendo a caminar.
no es entrenar. Eso cuenta como actividad física diaria, que es Bien. 100% importante, tanto cuán importante como entrenar. Como decía recién, puedes entrenar, pero no tener actividad física diaria y sos un sedentario que entrena y eso es riesgoso a largo plazo. Eh, es diferente a entrenar. Con Perfecto. caminar, con salir a correr, con tener actividad física diaria, no vas a someter al cuerpo a tensiones significativas para que genere masa muscular, no vas a aumentar tu fuerza, con eso no vas a de a poquito ir generando más masa muscular para que esa masa muscular no solamente se vea bien frente al espejo, sino también te ayude a regular tus hormonas. No solamente se ve bien en el espejo, sino también al tener más masa muscular y más fuerza, te cuesta menos moverte durante el día. Es algo diferente, totalmente diferente y los dos son necesarios. Y entrenar tampoco es, porque esto también mucha gente lo considera así, ¿no? Entrenar en el gimnasio y tengo que ir al lado de todos los bombeados esto a meter bíceps y no es lo mío, que el gimnasio no. Y en realidad te invito, que si sos una persona que cree eso, busca un poquito en internet la importancia de la masa muscular en la longevidad, en la calidad de Wow. vida, ¿no? Al final, los que no entrenan tienen, o sea, por no entrenar en general, por no ir al gimnasio, no entrenan. Si después de entrenar con bandas elásticas, con tu peso corporal, calistenia, lo que sea, fantástico, fantástico. No estoy diciendo nada para esas personas. Sí, para las personas que piensan que entrenar es para los hedonistas, para las personas que se miran al espejo y nada más, o para los que se pepean, Es fíjate la una duda importancia de muy la masa. común, es Sí, sí, una duda muy son común. confusiones, al final también son como concepciones que uno recibe de andar a saber Creencias. cuándo, ¿eh? Claro, de gente que tira un comentario, ¿por qué este va al gimnasio? Porque está todo el día mirándose el espejo y porque después, esas cosas que se ¿Y, dicen y quedan ahí, anda a y saber cuándo. cuáles son esos beneficios que decís de entrenar más allá de lo que piensa la gente? Claro, eso es ¿Cuáles lo que estaba son? diciendo, al final uno entrena y no solamente está entrenando para verse mejor, Cuando es decís muy importante. entrenar es levantar pesas, ¿verdad? O sea, ese sería Levantar el... pesas, en realidad el entrenamiento que va a ser eficiente va a ser el entrenamiento que tiene una sobrecarga progresiva en términos de cuántas series estás haciendo, cuántas repeticiones y tensión mecánica. Si la generas con bandas elásticas, con pesas, con poleas, con lo que quieras, está bien. Bien, ¿Sí? Y si podemos hacer un mix de esas cosas, mejor. Porque tenemos más herramientas. Al tener más herramientas, el entrenamiento se hace un poco más eficiente. No quiere decir que si solamente entreno con el peso corporal y bandas está mal. No. Simplemente por ahí ujú. va a ser un poco más lento. Pero está mal, no. Cuando lo miramos a largo plazo, no importa. No importa. No, no es perfecto, pero es consistente, claro. De vuelta Claro, sí, volvemos a lo ahí mismo. volvemos a lo mismo. Es Volvemos. mejor lo consistente antes que lo Sí, perfecto. sí, tal cual. Y eso es algo que le pregunto a mis alumnos, ¿no? Che, ¿vas a entrenar? Sí, tengo ganas de mejorar, todo fantástico. ¿Y qué crees que es vos más sostenible en tu vida? ¿Entrenar en el gimnasio? ¿O entrenar en casa con unas banditas elásticas, irte a la plaza? Y hay gente que me dice, no, quiero ir al gimnasio, quiero aprender, listo. Y hay gente que me dice, no, che, quiero ir a la plaza, me encanta estar al aire libre, quiero unas banditas, fantástico, pensé que iba a tener que meterme al gimnasio, pero no. Listo, vamos a la plaza. Y tienen ese momento en la plaza, al aire libre, así, que les encanta, y lo pueden hacer y lo pueden mantener durante 1, 2, 3, 4 años, aprendieron a moverse, aprendieron a instalar ese hábito en su vida. Y después hay gente que se pasa al gimnasio porque ya empiezan a entender un poquito más, se dan cuenta que pueden hacer algo más con los elementos y se van, y hay gente que no, que sigue con esa. A ver, es el viaje de cada uno también, ¿no? Pero como te decía, un poco la importancia de entrenar en sí, más allá de si es gimnasio o no es gimnasio, eh, básicamente, que había resaltado esto, es importante verse bien en el espejo hoy en día. El que te dice que no le importa te miente. Total. Sí, te tenés que ver bien y te tiene que gustar lo que ves y tenés que estar tranquilo con tu cuerpo, pero eso va a venir en consecuencia de estar haciendo bien las cosas, que no te duela el cuerpo, que se te sentís fuerte, sentís que tenés energía y ves que lo que estás haciendo te está dando los resultados que querés. Al final, el que no se ve cómodo en el espejo normalmente es la misma persona que tiene dolores en el cuerpo, que tiene un porcentaje de graso alto. Y El también porcentaje de graso alto es insalubre, no es solamente antiestético, es total. insalubre. Y de ahí Son- también viene la importancia del proceso, disfrutar el proceso, porque al final es eso, es disfrutar el día a día. Cuesta, pero es tratar de encontrarle el disfrute inclusive a veces sufriendo, ¿no? A veces. Pero eso es lo más importante para sostener esto y que vengan todos estos beneficios que
bueno, que has traído y que me parecen muy, muy importantes. Eh, pero al final, como todo está conectado, me gusta mucho porque yo a veces uso también la caminata o la movilidad para regular la respiración, para estar más en contacto con la respiración y volver a esa frecuencia más lenta y me ayuda y sobre todo también lo uso como una meditación a veces la caminata y a veces lo uso como parte de mi ejercicio, de mi movilidad. O sea que también está todo relacionado y eso es lo que me gusta de esto, que bueno, que todo también está apuntado al bienestar y a estar mejor y Exacto, a vivir exacto. desde un lugar más de salud y de empoderamiento. Total, total. Ya, amigo, qué placer. Creo que podríamos estar hablando horas. Me encantó cómo siguió la charla. Pero lo vamos a dejar así en puntitos suspensivos. Me encantaría que tengamos otra charla en unos meses, en unas semanas, para seguir hablando sobre estas cosas. Sé que vos tenés tus obligaciones ahora, yo también. Y creo que ya una horita y pico de podcast, para la gente le vamos a dejar a procesar toda esta información. Mucha Y información. invitarlos también que si se quedaron con alguna duda, incluso alguna propuesta para que nosotros sigamos hablando, los invito a que nos escriban a mi Instagram, @lucafeliu, al Instagram de Juan Cruz Di Paola, eh, para, bueno, darnos sus comentarios, compartirnos sus dudas, sugerencias. Estamos abiertos a que participen de esto y nos den pie también para seguir compartiendo nosotros. ¿Eh? Un placer compartir con vos y con todos y bueno, seguir en este camino tan, tan lindo bueno, de bienestar y de hábito y todo lo que hemos traído hoy a la mesa. Así Tremendo, que, tremendo, placer. tremendo, amigo. Bueno, gente, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo podcast. Adiós. Gracias, Juan. Muchas gracias por escuchar. Si te pareció valioso, una cosa que podés hacer para ayudar a crecer este show es compartirlo con alguien que vos sepas que le va a venir bien escuchar esto. Y o también dejando una reseña. Si te gustaría dar un paso más y realmente mejorar tus hábitos conmigo, podés ir a mi perfil de Instagram, @lucafeliu, que vas a encontrar el link para aplicar a mi programa. Nos vemos en el próximo episodio.